Hola chicos, hoy vamos a trabajar la soga, ¿sí? Las diferentes partes para poder después seguir con la especialidad de nudos, ¿sí? Es muy importante saber cómo se la llama en las diferentes partes de la soga. Nosotros cuando compramos una soga, ¿sí? Viene con dos extremos, ¿sí? Y viene con un cabo. A las puntas se la pueden llamar chicote, se la llama chicote, y al resto se lo llama todo cabo. Pero cuando nosotros trabajamos haciendo un nudo o dándole alguna forma a la soga, nosotros trabajamos con el chicote, ¿sí? Con la punta de trabajo sería, y con el resto, que es que lo vamos a tener o lo vamos a dejar suelto, se lo puede llamar firme o también cabo suelto, ¿sí? La primera forma que podemos hacer se la llama seno, ¿sí? Que es como una pequeña vuelta. Después tenemos un nudo con una vuelta, ¿sí? Esto ya es una vuelta, ¿sí? La gira. La soga gira sobre la misma, ¿sí? Y sigue la misma dirección, generando como un bucle sería. La amarra es un nudo, hay diferentes nudos, ¿sí? Que lo podemos utilizar como amarra. ¿Y a qué se lo llama amarra? Cuando nosotros queremos agarrar ya sea un árbol, un palo o cualquier objeto para poder transportarlo tirándolo con la soga, nosotros hacemos una amarra, se llama. Puede ser una amarra que sea súper fácil de desarmar, que cueste más pero sea mucho más fija. Hay diferentes tipos de nudos para eso. Pero a esto nosotros le podemos agregar, ¿sí? Y podemos hacer el nudo famoso nudo corredizo, ¿sí? Que es la unión entre un nudo y una punta corrediza. Si yo no me equivoco, la teníamos con ese nombre porque muchas veces se confunden los nombres y no se sabe al final de qué se está hablando, pero ahora que lo estoy demostrando, ahí capaz ustedes lo conocen con otro nombre y entonces ahí se dan cuenta. Entonces, hasta ahora ya les expliqué lo que era un seno, ¿sí? Cómo era la forma seno. Después teníamos el fijo, eso es súper sencillo, es la parte que la sostenemos o lo que queda suelto, sería cabo suelto. Después tenemos el nudo con vuelta, teníamos una curva, la amarra también que deriva en otros nudos. Después teníamos un lazo corredizo, ¿sí? Que eso yo ya se los expliqué, es un nudo común, ¿sí? Que luego tiene, que tiene un lazo, ¿sí? Que es corredizo, por ese, por ese caso es el mismo, o sea, el nombre se llama así porque es corredizo, nosotros podemos ajustar, puede servir de amarra, pero es mucho más, ¿cómo decirlo? Es más complicado hacerlo para hacer como una amarra, ¿sí? Hay otros nudos que son mucho más sencillos y que pueden servir más. Eso depende de la situación y depende de qué es lo que vayamos a hacer. Después les expliqué qué era lo del chicote, un nudo simple, y me faltan dos cosas. La primera es la unión entre dos cuerdas, ¿sí? Entre dos sogas. De eso va a depender mucho, pero mucho, la diferencia entre las sogas. Si las dimensiones, se podría decir, o las características son las mismas, el tamaño también de la soga, no va a haber ningún problema en unir la misma soga eh, o dos sogas diferentes, pero que sean iguales, me refiero al tamaño, a todo lo que les acabo de decir, vamos a poder unirlas y no va a tener ningún problema. Pero si nosotros queremos unir una soga mucho más finita con una más gruesa, que sea el triple, 4 veces más grande, va a ser mucho más complicado, ¿sí? Y no va a quedar firme eh, el nudo ese o la unión. Entonces, también depende
de la clase de soga, porque hay sogas que son más plásticas, si se podría decir así, mientras que otras, ¿sí? Otras sogas pueden ser como estas, ¿sí? Que son de hilo, que no son plásticas, entonces es mucho, y no se prenden fuego. Esa es otra de las características también. A la hora de elegir una soga, ¿sí? Debemos saber eso también. Seguimos con nuestra especialidad de nudos y amarras, ¿sí? El segundo punto de la especialidad dice conocer los cuidados para conservar las cuerdas. Tenemos varios, ¿sí? Algunos son muy parecidos, pero a la vez son distintos. El primero es conservar las cuerdas en un lugar fresco y seco y que no se expongan directamente al sol. Esto es para que, si guardarlas fresco y seco, ¿por qué? Porque se pueden llegar a mojar y a podrir, y que no les dé directamente el sol porque como están hechos de materiales sintéticos se pueden llegar a endurecer y después cuando las desarmamos para poder usarlas se pueden resquebrajar y perdemos la soga. ¿Sí? El segundo punto es que deben guardarlas bien enrolladas y secas. ¿Sí? Si tenemos una soga que quizás está algo mojada, conviene secarla para después enrollarla y guardarla. Otro punto a tener en cuenta es que se deben inspeccionar periódicamente, ¿sí? Para ver que no estén cortadas, que no estén rotas, que no estén sucias o que quizás por algún fallo hayan quedado mal guardadas o desordenadas también. El siguiente punto es que se deben proteger los extremos, ¿sí? Ya sea se pueden quemar las puntas, ¿sí? Porque recordemos que son materiales sintéticos derivados del plástico, entonces se pueden quemar y se crea como una especie de costra que hace que no se deshilachen. Se puede usar también algún tipo de cinta industrial, alguna cinta aisladora, ¿sí? O si no, como por ahí veremos más adelante, hacerles algún tipo de nudo al final para evitar que se deshilachen. Y otro punto a tener en cuenta, y ya uno para cerrar, es no realizar, cuando lo guardemos las sogas, no realizarles nudos que después se aprieten, se cierren demasiado y no podamos desarmarlas, ¿sí? Como el nudo falso, que vamos a ver más adelante cómo se hace, que cuando se lo hacemos y se aprieta y queda muchísimo tiempo hecho y cada vez más se sigue apretando, es prácticamente imposible de desarmar y por ahí perdemos una soga a la cual no le podemos desarmar el nudo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estar viendo dos tipos de cuerdas, ¿sí? Tenemos por un lado las cuerdas dinámicas y por otro lado las cuerdas estáticas. Primero las cuerdas dinámicas, vamos a hablar un poquito. Las cuerdas dinámicas tienen una capacidad mucho más alta de estirarse y también otra cualidad muy buena es que amortiguan mucho mejor el golpe, una caída por ejemplo. Entonces se usan mucho más para actividades como por ejemplo escalada. Puede ser la escalada o el rappel. Por el otro lado tenemos las estáticas, que estas cuerdas se estiran menos frente a la posibilidad de tener un peso o de que se genere un choque. También son muy buenas para actividades de rescate, anclaje, elevación de carga y todo lo que es trabajo vertical. Seguimos con la especialidad de nudo de amarras y el siguiente punto dice conocer las ventajas y las desventajas de las cuerdas sintéticas. Entre ventajas tenemos que no se pudren, ¿sí? Porque al ser sintéticas y no tener y que todos sus materiales no sean naturales, ¿sí? No se pudren tan fácil como una cuerda que no es del todo sintética. Tienen un punto de fusión muy alto. ¿Qué significa esto? Que si por esas cosas las llegamos a exponer al fuego, a altas temperaturas o al sol o eso, no se derriten, ¿sí? Punto de fusión muy alto. Las fibras que las componen van de un extremo al otro de la cuerda, ¿sí? Son fibras que recorren toda la cuerda, por lo que le da más resistencia. Y también otra ventaja es que el proceso de producción permite mejorar su fuerza, elasticidad y fineza. O sea que son sogas que son más elásticas en el caso que las necesitemos, pero a la vez son más resistentes también. Y desventajas es que si se dañan no se pueden reparar, ¿sí? Porque se van a seguir deshilachando y que son sensibles a los rayos ultravioletas. Esto por ahí las hace poco usadas para alpinismo, escalada y un montón de cosas más, pero se pueden usar para construcciones al aire libre que no estén tan a los rayos del sol. Un nudo simple, ¿sí? Que es la base de todos los nudos, ¿sí?
que es, vamos a hacer como un seno, vamos a terminar de darle la vuelta, a ver, lo voy a explicar así, un seno, vamos a tratar de darle la vuelta, ¿sí? Haciendo como yo les había explicado, una vuelta que siga la misma trayectoria de la soga, y vamos a pasar el chicote, ¿sí? La punta de trabajo sería por adentro del agujero, y ahí ya tenemos lo principal, que es el nudo más simple que existe. Pero hoy se llama 8 simple. Este es muy fácil y se utiliza mucho para poder rematar la punta de una soga o para poder hacer tope. Un ejemplo en el que se utiliza, por ejemplo, para armar una escalera. Es re fácil, vamos a verlo. Acá de vuelta, volvemos a hacer un rulito. Este cote que nos va a quedar acá, lo vamos a pasar por atrás. Vamos a pasarlo por adentro ahora. Y vamos a tirar, formando acá lo que ven como un 8. Y ahí tenemos. Ahí está formado. Para hacer el nudo llano, tomamos las dos puntas y luego pasamos una de las puntas por encima y por detrás. Y luego, en la segunda vuelta, hacemos al revés. Nos tiene que quedar con esa forma que vemos ahí, ¿sí? Es un nudo muy sencillo que se usa para finalizar una amarra, por ejemplo, y es uno de los nudos más simples que podemos hacer. Para hacer el nudo corredizo, todo lo que tenemos que hacer es tomar la soga, armar un lazo, y luego la parte que nos quedó por atrás, porque nos va a quedar una soga por encima y otra por detrás, la pasamos por adentro del primer lazo y tiramos. Y ahí nos queda armado el nudo corredizo, que se llama corredizo porque al correr la soga se desarma. Vamos a mostrarlo una vez más. Tenemos la soga, hacemos un lazo y pasamos la parte de la soga que nos quedó por adentro del lazo que armamos. Tiramos y nos queda armado el nudo corredizo, que al deslizar la soga se desarma. Se puede abrir y cambiar su tamaño, depende para qué lo necesitemos. También es de los nudos más sencillos que podemos aprender. Me pidieron explicar el nudo mariposa. Es muy sencillo y es así. Nosotros ponemos la soga, ¿sí?, en la palma de la mano y le damos 3 vueltas. Ahí ya tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? La primera vuelta, que es la que está más cerca del dedo pulgar, ¿sí?, del dedo gordo, la vamos a pasar al medio, ¿sí? A ver si ahí se nota. Esta, que estaba acá, la pasamos al medio, y la que quedó ahora de vuelta en la parte más cerca del dedo gordo, que sería la que estaba en el medio, la pasamos hacia la otra punta, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. La pasamos desde acá hasta el otro extremo. Y de ahí lo que hacemos es agarrarla y la pasamos por adentro, estirando los dos extremos que nos quedaron. Y de esa forma ajustamos bien, ¿sí? Y así tenemos el nudo mariposa, que sirve mucho para hacer, a veces se le puede llamar oreja o bucle, hay millones de nombres, y sirve para hacer un bucle, ¿sí?, en donde podemos agarrar algo, ¿sí?, o sostener algo en medio de un cabo. ¿Se acuerdan? Para hacer el nudo margarita vamos a hacer lo siguiente. Armamos 3 bucles, uno en una punta, uno en el medio y otro en la otra punta. A continuación lo que vamos a hacer va a ser colocar el primer bucle, apoyarlo encima del bucle del medio, que nos quede así, y el bucle del medio apoyarlo por encima del bucle de la otra punta o del tercero. Luego vamos a tomar por dentro del primer bucle un extremo del bucle del medio
y por debajo del tercer bucle el otro extremo del bucle del medio. Tomamos las puntas para que no se nos corra y tiramos como se ve en la imagen. Al tirar, ajustamos bien y ahí nos queda armado el nudo margarita. Para hacer el nudo falso, todo lo que tenemos que hacer es tomar las puntas de la soga y hacer lo opuesto al nudo llano. Es decir, en el nudo llano pasamos una vez por delante y otra por detrás, y luego al revés. Acá vamos a hacer 2 veces lo mismo. Nos vamos a dar cuenta porque no vamos a obtener la clásica forma del llano, sino que vamos a obtener algo que podemos llegar a ver como una especie de cuadrado, ¿sí? Este nudo se cierra muy fácil y se aprieta con el tiempo, lo cual es bueno para terminar alguna amarra también, o algún nudo, o guardar una soga. Grupo calabrote o calabrote es un nudo el cual está utilizado. Nosotros acá lo vamos a utilizar con una soga que tiene el mismo tamaño, pero está destinado a unir 2 sogas de diferentes grosores, pero en realidad este nudo está ideado para lo que es sogas de barcos, por lo tanto las sogas son muy gruesas. Yo se lo voy a mostrar acá con una soga finita, muy simple de hacer. La idea del nudo es un nudo trenzado, o sea, nosotros vamos a comenzar haciendo un bucle, como hacemos en otros grupos. Vamos a pensar que esta otra parte es otra soga. Vamos a imaginarnos siempre que es una soga muy gruesa. Entonces lo que se va a generar es, primero vamos a hacer un bucle donde una de las partes pasa por encima del cabo. Ahí ven, bueno, ahí está. Vamos a pasar nuestra soga que vamos a unir por encima y vamos a empezar a tejer. Con el extremo vamos a pasar por debajo del extremo de la otra soga. Ahí vamos. Si llega a salir esto y ustedes les llega a salir en sus casas, mándenme después una foto, porque es un nudo muy hermoso, muy lindo, pero con poca utilidad para lo que es un club. Pero no importa, es un nudo lindo para armar. Bueno, como dije, vamos a pasar primero por debajo del extremo de la primera soga a unir, por encima de ese cabo, por debajo del bucle, por encima de la soga de la segunda soga sería, y por debajo del bucle. Al finalizar el nudo nos va a quedar algo como esto, ¿ven? Este es el grupo calabrote. Igualmente yo les diría que después busquen bien las instrucciones, porque queda muy bonito. Cuando se ajusta también queda lindo el nudo, van a ver. Y lo que tiene es que es un nudo que no cede tan bien. Se va ajustando cada vez que se tira más se ajusta. Pero como les decía, ustedes vieron que iba como zigzagueando entre soga y soga. Vamos a hacer una vez más para que se vea. Ese zigzagueo que tiene entre soga y soga simplemente es para que ustedes imaginen sogas muy gruesas que no podemos agarrar los bucles. Entonces lo que hacemos es simplemente, como les decía, es como tejer con el nudo. Entonces vamos a pasar por encima, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. Entonces ahí nuevamente se forma nuestro nudo grupo calabrote. Como les decía, bueno, es para unir 2 sogas muy gruesas. No es difícil de hacer el nudo, pero como también les dije yo, no es un nudo muy útil en un club, ya que las sogas deberían ser muy gruesas. Esa sería la verdadera utilidad. Se llama haz de guía. Este nudo es uno de los más usados y más conocidos. Se utiliza, por ejemplo, en la navegación para atar cargas. También lo podemos utilizar en algún rescate para atar a alguna persona, o atando el cuello de algún animal cuando tenemos que atarlo y no queremos que el nudo se corra ni se desarme. ¿Vamos a pasar a prenderlo? Bueno, agarramos acá la soga de una punta y le vamos a hacer un rulito. Este rulito, a ver si lo ven mejor acá, lo vamos a dejar acá quieto y vamos a agarrar la otra punta de la soga y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarla por atrás, después vamos a levantar un poquito, vamos a volver a cruzar por atrás del otro chicote que quedó acá y después vamos a bajar pasando por adelante de este rulito que nos había quedado al principio. Después lo único que tenemos que hacer es estirar y nos va a quedar el nudo ahí bien fijo. ¿Lo ven?
Ballestrinque. El ballestrinque vamos a tomar el cabo de una de las sogas y lo que vamos a hacer son 2 bucles hacia el mismo lugar, hacia el mismo lado. Vamos a hacer uno de los bucles y el siguiente bucle hacia el mismo lugar. Al pasarlo por encima nos va a quedar este nudo que es el ballestrinque. Normalmente vamos a poner, en mi caso, un lápiz, pero puede ser una rama, y lo que tiene este nudo, que en una superficie rugosa, este no es el caso porque el lápiz es bien liso, este nudo no resbala, como sucede acá con mi lápiz, va a quedar firme. Entonces, a partir de este nudo uno puede utilizarlo para hacer una amarra, que como saben es la unión de 2 palos, y se puede realizar diferentes construcciones rústicas. ¿Para qué más sirve este nudo? Este nudo también sirve pero para todos aquellos que quieran tejer, pueden utilizarlo generando muchos ballestrinques. Uno puede comenzar a hilar. Yo lo vi en mi tía, que a ella le gustaba tejer, así que lo pueden utilizar para eso. Es un nudo con múltiples funciones, como puede ser el haz de guía, que también tiene múltiples funciones, y otros nudos más. ¿Te gustó el programa que acabas de ver? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo especialmente para vos. Y no te olvides que una vez conquistador, siempre conquistador. Nos vemos, hasta la próxima.